Buenas tardes, estudiosos, ¿cómo están? Bueno, pues debido a que el sábado me incapacité porque estaba un poquito enfermo de salud, entonces hoy les voy a dictar la clase que tenemos programada para el sábado. Les pido por favor entonces que me disculpen por los que se presentaron y pues no pudieron, y bueno, yo no estuve conectado, pero bueno, la idea es que en esas eventualidades de salud sí es mejor no cuidarse porque después es peor. Entonces, para esta presentación, para esta videoclase número uno, les tengo preparada una presentación, el cual se las voy a mostrar en estos momentos. Entonces, la conferencia del día de hoy va a ser habilidades de comunicación. El objetivo general es identificar las habilidades de comunicación más importantes para un gerente dentro de la organización. Entonces, primero, ¿qué son las habilidades de comunicación? Las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia los objetivos personales y organizacionales. Entonces, las habilidades de comunicación, digamos que son importantes. Recuerden que cuando uno está en una organización y uno ocupa cargos de líder o de director dentro de la compañía, es importante que nos sepamos comunicar y nos sepamos, digamos que, transmitir esa idea que queremos que nuestro equipo de trabajo, que las personas que trabajan para nosotros y con nosotros entiendan. Entonces, es importante poder, digamos que, estructurar de manera clara cuál es el mensaje primero que queremos dar, cuál es, digamos que, la finalidad o el objetivo que queremos llegar con nuestro comunicado y que las personas, pues, digamos que les quede tan clara esa información que, que a la hora de hacer sus actividades o desempeñar, pues, digamos que sus funciones puedan cumplir con lo que estamos nosotros necesitando dentro de la compañía. Bueno, entonces la influencia de comunicación en los roles organizacionales, digamos que son tres, que son roles interpersonales, roles informativos y los roles de toma de decisión. Los roles interpersonales, digamos que son un proceso de comunicación eficaz y es muy poco lo que los administradores pueden lograr si no hay comunicación con las personas que trabajan para nosotros. Los roles informativos requieren de crear redes de contacto eficientes entre los empleados para que la información fluya de la mejor manera. Entonces, de aquí el tema tan importante que es poder hacer todo el tipo de canales de comunicación, cómo se va a transmitir el mensaje, yo por qué medios voy a transmitir, por ejemplo, un comunicado general de la organización, cómo voy a hacer, por ejemplo, que las personas que trabajan para mí reciban esa información, si la reciben en qué hora del día, si la reciben, por ejemplo, a tiempo para que antes de terminar, por ejemplo, sus funciones laborales, ellos puedan cumplir con, eh, con, con ellos puedan cumplir con sus objetivos antes de que se vayan, ¿sí? Entonces, cómo nosotros estamos transmitiendo esa comunicación y cuáles son los medios que estoy utilizando para poder que le llegue a las personas que están allí. Y el rol de toma de decisiones, que son para tomar, pues obviamente, todas las decisiones administrativas que requieren información y que ésta proporciona, ya sea dentro o fuera de la organización, y me sirve a mí para poder, digamos que, asumir nuevos retos dentro de la organización. Es importante que, que la información que yo tenga dentro de la organización no sea una información cerrada, que no solamente tengan ciertas personas, sino que esa información la tenga todas las personas que la necesiten. ¿Sí? Es más, la información no debería ser sesgada por ningún rol o por ningún cargo, porque lo que hace una organización libre de conocimiento es eso, que proporciona toda la información libre para para todas las personas y lo que hacen las personas es utilizar esa información para poder crear procesos diferentes y que la organización obviamente esté en constante movimiento y que la organización esté digamos que más preparada para asumir cambios dentro de la compañía. Las habilidades de comunicación no verbal se refieren al uso de las expresiones faciales, movimientos y lenguaje corporal para la transmisión de un significado. Entonces, no sé si por ejemplo a ustedes les ha pasado que cuando están dentro de una, no sé, dentro de una sala de reunión y están con sus compañeros o con sus jefes, cuando una persona se acerca, ¿sí? Y pide como, no sé, de pronto algún favor o algún requerimiento, lo que sea, la persona no tiene que hablar, pues para no interrumpir, por ejemplo, la conferencia, sino que simplemente hace señas para indicar a la persona la respuesta que la persona está necesitando o la acción que la persona debe desarrollar. Entonces, aquí digamos que esa es una habilidad no verbal, porque nosotros no necesitamos las palabras o escribir para poder que las personas entiendan lo que yo quiero transmitir.
Y las habilidades de comunicación verbal se refieren tanto a los mensajes orales que se utilizan con mayor frecuencia y tienen lugar en encuentros personales y conversaciones telefónicas, como los mensajes escritos que se transmiten tales como memorandos, cartas, boletines, etcétera. Entonces es toda la comunicación que yo utilizo a través de los medios de comunicación que ya tengo definidos dentro de mi compañía para que las personas entiendan lo que yo necesito, para que las personas entiendan cuál es el objetivo que ellos necesitan alcanzar en X tiempo o cuál es, digamos, el requerimiento que yo como líder o como directivo necesito en corto plazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo necesito mandarles un correo por ejemplo, a ustedes, mis estudiantes, entonces yo como estoy redactando ese correo, yo como necesito que ustedes entiendan ese correo, si ustedes efectivamente sí lo entienden, si no lo entienden, entonces qué está fallando, porque no entienden, por ejemplo, digamos que todas las, digamos que todos los pasos que necesito que desarrollen. Entonces es importante que podamos diferenciar tanto las comunicaciones no verbales como las comunicaciones verbales para poder transmitir esas ideas y esos, digamos que esos requerimientos que tenemos dentro de la compañía. Digamos que un buen gerente hace eso. Un buen gerente primero distribuye muy bien cuáles son, digamos que los objetivos que necesita a corto plazo, cuáles son las personas que van digamos que a servir o a ser útil para poder alcanzar dicho objetivo y la manera de cómo lo comunica. ¿Vale? Obviamente hay personas que no son tan asertivas, que ya vamos a ver más adelante, y pues tienden, digamos que, a pedir la información de pronto de manera un poco grosera, gritan, ¿sí? O regañan, entonces digamos que un diferente tipo de comunicación que para algunas personas que sí funciona, para otras no. Entonces, por ejemplo, va todo el tema de las generaciones poblacionales, que los baby boomers, por ejemplo, son personas que están acostumbradas a siempre tratar, por ejemplo, con gritos, eh, que prefieren que todo se lo deje por escrito, ¿sí? En cambio, las personas, por ejemplo, como los millennials, pues digamos que no necesitamos tanto de un correo escrito, sino más bien de que sepan transmitir el mensaje y que de buena forma nos lo hagan saber y nosotros así podemos trabajar con mucha más facilidad. Algunas de las habilidades comunicativas que un gerente debe desarrollar son las siguientes. Primero, el ser directo. Entonces, que es respetar a los demás, expresar las ideas sin rodeos, las ideas deben ser directas y al grano, y tratar de que las ideas estén bien estructuradas para un mejor entendimiento. El segundo es prestar atención a las conductas, entonces la buena educación es la base de toda comunicación. Así se podrán abrir muchas puertas para futuros negocios comerciales. Entonces, yo como estoy transmitiendo, por ejemplo, la idea de venta o la idea de un nuevo negocio a mis stakeholders, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cómo estoy recibiendo a las personas que trabajan para mí, yo cómo estoy recibiendo a las personas que vienen a hacerme una pregunta, por ejemplo, que no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces es todo este tipo de cosas. Yo cómo estoy recibiendo esa información y después cómo la transformo para poder crear procesos diferentes dentro de la compañía. La tercera es usar el yo en los planteamientos. Se da a entender que lo que se está diciendo es su valoración personal sobre el tema. Entonces, cuando uno dice yo pienso que la comunicación es ta, 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 o cuando es diferente cuando uno dice la comunicación es, entonces yo ya estoy afirmando, entonces digamos que yo ya estoy colocando a pie de juicio que lo que estoy diciendo ya está, digamos, avalado científicamente, bueno, por algún autor, etcétera, y digamos que no, eso no se puede hacer. Digamos que es importante siempre hablar desde la perspectiva de uno, ¿sí? Y no, por ejemplo, desde la perspectiva de la organización o del equipo de trabajo. Entonces es importante siempre transmitir como yo. Yo soy una persona que ta, 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 ta. O el objetivo que yo quiero que ustedes alcancen es ta, 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 ta. ¿Listo? Y es dar paso a lo que opinen los demás y participen. Entonces, cuando yo hablo de yo siento que, o yo pienso que, o yo necesito que, entonces ahí doy paso a que todas las personas que trabajan para mí, entonces se involucren en la conversación y con eso podamos generar procesos mucho más amplios. Y digamos que los proyectos que se puedan formular, pues sean participativos y todas las personas que están dentro del equipo de trabajo participen de manera activa. El siguiente es tener pensamientos positivos, entonces enfatizar lo positivo de las cosas. Obviamente cuando a uno le hablan de lo negativo, es que usted no hizo esto, es que usted le faltó lo otro, es que usted esto, es que no, 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 no. Pues entonces digamos que nosotros, digamos que la mente se va a cerrar, la mente va a crear, digamos, una barrera
porque obviamente no nos gusta recibir cosas negativas, entonces digamos que es importante poder dar lo positivo. Entonces sería bueno que tú, ¿por qué no implementas esto? O ¿por qué no hablas con tal persona que conoce el tema para que puedan hacer una estructura mucho más amplia? ¿Sí? Digamos que es la forma de cómo comunicarnos. Y tener pensamientos positivos mejora la comunicación con los demás y su interacción. Lo que les contaba, cuando una persona digamos que es positiva, no reniega, digamos que es calmada a la hora de comunicar el mensaje, esa persona va a tener muchas más herramientas para poder que el equipo trabaje junto. El siguiente es la capacidad de entendimiento. Entonces, ¿qué significa escuchar a los demás? Garantiza que las relaciones interpersonales se fortalezcan. Entonces, cuando yo soy un líder que estoy abierto a la comunicación, cuando yo soy un líder que no, que yo permito que cualquier persona venga a mi oficina o venga a mi puesto de trabajo y hable conmigo, yo estoy, digamos que, dando una puerta. Estoy dando una puerta abierta para que las personas me puedan a mí también reforzar los conocimientos que yo tengo en cierto caso y esos conocimientos yo los pueda transformar en proyectos mucho más grandes, ¿sí? Entonces es importante todo ese tipo de cosas. ¿Cómo yo hago para que las personas que quieren tener digamos que una conversación conmigo, les doy paso para que puedan hablar conmigo bien y para que entre las personas que están pues hablando, eh, se pueda formular un proyecto mucho más grande o una comunicación mucho más amena. El siguiente es darle valor a las palabras, entonces que es procurar que los temas de conversación sean interesantes, entonces no hablar de temas que no son interesantes para las personas, si yo siento que es interesante, pues entonces mirar la reacción de las personas y si no, pues entonces cambiar esta conversación para que las personas puedan participar y pues para que las personas puedan tener, digamos que, un punto de vista dentro del tema. Y el otro es profundizar en las ideas claves con el fin de hacer entender la posición y la necesidad. Entonces, ¿yo cómo estoy haciendo para transmitir esa idea clave? ¿Yo cómo estoy haciendo para transmitir el objetivo final que necesito que mi equipo de trabajo alcance? ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es enfatizar en que necesito que las personas cumplan con el objetivo de vender tanto por ciento o con el objetivo de vender tantos productos. Si yo enfatizo en eso, las personas se van a ir con la idea clara de que lo que Eduardo necesita es que vendan más. Pero si yo, por ejemplo, profundizo en que es que ustedes no se visten bien, es que ustedes no, no sé, no generan los reportes adecuados, entonces ellos se van a ir es con la idea de que tienen que mejorar, por ejemplo, su calidad de vestimenta o su calidad, por ejemplo, de llenar los informes o los reportes que yo necesito, cuando en realidad el objetivo principal es vender. ¿Listo? Otra de las habilidades es usar el apoyo visual. Entonces es importante usar imágenes, gráficas, videos, etcétera, para reforzar la idea de comunicación. Recuerden que muchas personas son visuales y necesitan también, digamos que llevarse la idea cuando la pueden visualizar. Otra habilidad es anticipar los acontecimientos, entonces preparar las reacciones de los demás, tener un plan B para cualquier situación inesperada. Entonces, cuando yo anticipo, por ejemplo, los resultados, entonces yo ya sé qué podemos hacer cuando las personas no cumplen por ejemplo, su meta de venta. Entonces, lo que yo ya sé es que vamos entonces a hacer un refuerzo, vamos entonces a hacer un descuento, vamos entonces a hacer una campaña publicitaria por X canal de comunicación. ¿Sí? Entonces es preparar, digamos que todos esos acontecimientos que puedan afectar el rumbo normal de mi objetivo, de mi proyecto, para que las personas puedan participar en él y no se vean afectado pues el equipo entero. Y otra de las habilidades comunicativas pues es tener paciencia. Obviamente no apresurarse por las cosas, dar tiempo para que las ideas sean asimiladas y aceptadas y si no y si es necesario volver a explicar. Por eso es importante cuando yo por ejemplo hago ese tipo de conferencias y videoconferencias que si las personas no entienden la idea que yo estoy transmitiendo pues entonces que me lo hagan saber para con eso yo poder explicar y poder digamos que encontrar otra manera de poderles explicar las cosas para que ustedes puedan entender mucho más a fondo y las actividades que ustedes necesitan desarrollar y que yo necesito calificar, pues sean, digamos que, acorde a lo que yo espero de los estudiantes de maestría o de especialización. Entonces, ¿cuál es la asertividad gerencial? Entonces, la asertividad es una estrategia de comunicación que permite defender nuestros derechos y expresar nuestra opinión de manera libre y clara desde el respeto propio y ajeno. Entonces, ser asertivo, entonces, el ser asertivo es una persona que sabe decir no y es capaz de mostrar sus opiniones y posicionamientos de forma clara. La persona asertiva expresa comprensión hacia las visiones, los sentimientos y las demandas de los demás. Una persona asertiva conoce sus propios derechos y los defiende intentando no ir a ganar, sino a llegar a un acuerdo. Entonces, digamos que las personas asertivas, digamos que aquí va el meollo de la situación. Cuando una persona es asertiva, digamos que
transmite mucho más fácil la comunicación o el mensaje que quiere pues llegar a las personas y digamos que acepta todas las diferencias que puedan haber dentro de la conversación. Entonces, es importante, digamos que las personas asertivas, obviamente uno no nace con eso, sino que uno va, digamos que evolucionando y va ganando, digamos, todo este tipo de habilidades, pero entonces ser asertivo en la organización es muy importante porque todos los días nos vemos enfrentados a personas que piensan diferente a nosotros. Eso no es malo. Que las personas piensen diferente a nosotros es bueno porque así podemos unir ideas y podemos generar cosas muy diferentes dentro de la organización. Entonces, cuando una persona sabe, por ejemplo, trabajar con eso, cuando sabe trabajar con las diferencias de las personas, entonces digamos que genera nuevos espacios para que la comunicación sea mucho más abierta. ¿Qué caracteriza el estilo comunicativo pasivo? Entonces, la persona pasiva muestra escasa ambición, pocos deseos y principios. Defiende a los demás, pero no defiende sus intereses personales. El comportamiento que habitualmente observamos viene caracterizado por un tono de voz bajo, un habla poco fluida y la evitación del contacto ocular. Entonces, una persona pasiva entonces es esa persona tímida, es esa persona que no le gusta socializar con las otras personas, es una persona que no le gusta proponer ideas nuevas, es una persona que cuando está en una sala de conferencias entonces no propone cosas diferentes, se queda callado y solamente toma nota. ¿Sí? Es importante que esas personas pasivas, nosotros como gerentes podamos motivarlas a que participen, porque esas personas también conocen los procesos, porque esas personas también son personas que trabajan para nosotros y conocen obviamente el proceso y digamos que la misión de la organización. Cuando esas personas participan, generalmente las ideas son muy buenas y lo que hace un gerente en este caso es poder administrar toda esa información para poder generar cosas diferentes. ¿Y qué caracteriza el estilo comunicativo agresivo? Entonces, la persona agresiva defiende en exceso los derechos e intereses personales sin tener en cuenta los de los demás. En ocasiones no los tienen en cuenta, otras carece de habilidades para afrontar ciertas situaciones. El comportamiento que a menudo observamos desde estilo comunicativo es un tono de voz elevado, es un habla tajante, un ritmo de conversación rápido y precipitado, un contacto ocular retador y una clara tendencia al contraataque. Entonces son personas que no se dejan, digamos que retroalimentar cuando uno como líder va y habla acerca del proceso o de los resultados del trabajo que esa persona pues tiene. Obviamente esa persona siempre se va a ver enfocada en que el trabajo que hizo es excelente, de por qué usted me dice que está malo, de por qué usted no respeta lo que yo hago, usted por qué usted por qué, usted por qué, usted por qué. Entonces es una persona que no lo deja hablar a uno, es una persona que no lo deja, eh, digamos que sí, darle esa retroalimentación, digamos, asertiva que la persona necesita. Entonces son personas que son muy cerradas a la hora de hablar con ellas y por lo general son personas que trabajan solas. Entonces recuerden que hoy en día trabajar solo en una organización es una organización que muy probablemente vaya a perder, digamos que el sentido de competencia y competitividad en el mercado. Cuando las personas trabajan solas en una organización, son personas que no van a durar mucho en la organización, porque recuerden que, digamos que uno de los pilares del talento humano es trabajar en equipo. ¿Sí? El trabajar en equipo nos ayuda a nosotros a hacer procesos mucho más diferentes, a hacer procesos innovadores, a hacer procesos creativos, a hacer procesos mucho más eficientes. Entonces, esto es, digamos que, lo más importante para poder, digamos que, conocer todo este tipo de comunicaciones y de las personas que trabajan para nosotros. Cuando nosotros conocemos el estilo de comunicación de cada una de las personas que trabajan con nosotros, nosotros desde nuestro rol, obviamente, de líderes, lo que hacemos es poder dividir los procesos y los proyectos para que las personas que se puedan entender mucho más en ciertas actividades, pues trabajen juntas y y los resultados sean mucho más, efectivos. Entonces, los beneficios de la asertividad. El primer beneficio de la asertividad es que permite tener una mayor sensación de control sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Segundo, permite tener control sobre uno mismo y poner límites y mejora la autoestima. Tercero, la asertividad no busca el conflicto, sino que se basa en la comunicación eficiente y por tanto empodera a la persona. Cuarto, mejora el bienestar y la satisfacción vital y ayuda a vivir situaciones y experiencias más gratificantes.
Quinto es que la asertividad mejora la comunicación entre los actores, entre los stakeholders de la compañía, entre las personas, por ejemplo, que trabajan en un equipo de trabajo. Cuando unas personas son asertivas y cuando las personas, digamos que entienden cuál es el rol digamos que de cada persona en un equipo de trabajo, lo que hace es que genera mucho más contacto. Sexto es que provoca una mejora en las relaciones interpersonales. Y séptimo, mejora el autoconocimiento y la gestión emocional. Entonces aquí ya una persona asertiva, por ejemplo, no se deja influenciar mucho en que es que esta persona me cayó mal, es que esta persona habló con mi ex, es que esta persona, sí, digamos que situaciones obviamente laborales que uno siempre se ve enfrentado en las organizaciones y lo que hace es que estas emociones que de pronto puedan afectar el rumbo general de los procesos internos, lo que hace es que se limitan, ¿sí? Se coloca una barrera y ya solamente vamos a trabajar es en la parte profesional y la parte, digamos que, organizativa. Cuando logramos diferenciar la vida personal de la vida laboral, entonces digamos que hay mucho más contacto con las personas. Obviamente es importante también tener como ese vínculo y ese acercamiento personal con cada una de las personas, pero cuando no es posible tener ese vínculo personal, entonces simplemente saber trabajar desde el vínculo profesional para que los proyectos, pues obviamente al final pues al final del cronograma se cumplan. Esa fue alguna de la bibliografía que yo utilicé para esta presentación. Entonces, nada, muchachos, eso era todo por el día de hoy. Espero pues les haya parecido interesante esta conferencia. Recuerden que pues obviamente ya espero para la otra videoclase poder estar presente y pues si alguno de ustedes se quiere conectar, pues entonces podamos conectarnos y podamos también como generar ese vínculo de comunicación que digamos que es necesario para poder hacer las clases mucho más importantes y mucho más abiertas dentro del aula de clase. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias a todos por la participación y por ver el enlace. Y bueno, hablamos dentro de 8 días, creo. Bueno, un abrazo a todos. Chao.